Hola a todos, bienvenidos a tu podcast Gestión de Conocimiento, el espacio donde exploramos temas relevantes para mejorar nuestra calidad de vida y encontrar el equilibrio en un mundo de constante cambio. Esta semana continuamos con el tema fundamental y universal, la felicidad. El día de hoy, probablemente el último capítulo de este podcast, que vamos a tocar las conclusiones, cómo los gobiernos pueden ayudar a conseguir la felicidad y cómo la educación permite en la población lograr la felicidad. Soy Rubén Águedo, ya me conocen ustedes, y nos encontramos con Pedro Bedón. Amigos, gusto de verlos en cada ocasión, muy alegre y esperamos obviamente sus observaciones para continuar mejorando estas presentaciones. Y también César Ferreiros. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Somos sus anfitriones. Comencemos, amigos. Hemos tenido 3 podcasts anteriores, hemos hablado de la felicidad. Ustedes nos han compartido sus opiniones y también nos han hecho conocer, quieren ustedes saber las conclusiones. Perfecto, el día de hoy van a saber las conclusiones. Para llegar a las conclusiones, queremos indicarle que ya habíamos hablado que la felicidad es un concepto que ha intrigado a filósofos, a psicólogos y personas de todas las culturas a lo largo de la historia. ¿Qué es la felicidad? Comenzábamos este podcast hablando, ¿qué cosa es primero? ¿Primero es el éxito o primero es la felicidad? ¿Yo tengo que tener felicidad para tener éxito o tengo que ser exitoso para tener felicidad? ¿Qué es exactamente la felicidad? ¿Cómo podemos cultivar en nuestras vidas diarias? ¿Qué factores influyen en nuestra capacidad para experimentar esta felicidad plena? Hablar de felicidad en el contexto actual es relevante por varias razones, ¿no? La felicidad nos da bienestar, nos da un equilibrio entre el ser y el parecer, entre la salud. También debemos encontrar la capacidad para esta felicidad. Pedro, por favor, ¿cuáles serían tus conclusiones de la felicidad? Rubén, gracias. Fíjate, de lo que yo resumo de todas las conversaciones y lo que hemos mencionado, es que más que un estado mental, la felicidad es un estado del alma. El sentimiento proviene del alma, no necesariamente de la mente. Entonces, es un tema no superficial, primeramente, que se conecta con nuestra esencia más profunda. Y y para lograr esto, pues, la felicidad, y no una felicidad temporal, sino una felicidad duradera. Ahora, entiéndase por felicidad duradera, no es que estés feliz cada segundo de tu existencia. Hay puntos, obviamente, bajos, pero uno debe estar orientado a esa felicidad. Entonces, eh, concluimos de que en realidad las actividades para una felicidad duradera deben estar en el mismo plano en donde se origina la felicidad, es decir, en un plano espiritual. Entonces, la felicidad implica, de acuerdo a lo que hemos dicho, sacrificio y constancia para obtenerla. No es así de sencillo, tú ya eres feliz por algo y vas a ser feliz toda tu existencia, no es así. Vas a encontrar problemas y vas a tener que solucionarlos. Entonces, eso implica sacrificio y constancia. Es un estilo de vida en realidad, basado en lineamientos generales y no en una receta. Según Aristóteles, ya que mencionabas el tema de la filosofía, dice, la excelencia de un objeto o sujeto implica potenciar aquellos atributos que hacen de dicho objeto o sujeto bueno para que funcione o se amolde adecuadamente a su estado natural. Por ejemplo, la excelencia de un ojo se basa en su condición para ver bien, la de un caballo, su capacidad para cabalgar. Del mismo modo, un ser humano será excelente cuando desempeña adecuadamente la función que le caracteriza como tal. Es decir, lo que distingue al ser humano es su intelecto y su condición espiritual. Consecuentemente, si la felicidad es la excelencia, esta se consigue con el desarrollo del conocimiento y la espiritualidad. Entonces, eso es digamos, la primera conclusión que podemos obtener. Lo segundo habíamos mencionado en la reunión pasada de
de este caso de investigación que se inició en 1938 y que hasta la fecha continúa con las familias de aquellos que inicialmente fueron sujetos de este estudio, ¿no? Hablábamos de los estudiantes de la Universidad de Harvard y también de los jóvenes que vivían en la ciudad de Boston, pero en una condición desfavorable y a que al final les unieron estos dos estudios. Y la conclusión a la que llegó después de tantos años de estudio es que el establecimiento de buenas e íntimas relaciones sociales nos hacen más felices y saludables. Esa es la conclusión que llegó durante todo este estudio tan largo, ¿no? Y entonces decimos, tomamos por ejemplo, dice, si hablamos de espiritual, entonces revisé la Biblia. En el caso nuestro, creo que los tres somos de la religión católica cristiana. Entonces, revisé la Biblia y encontré este tramo. Dice, en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 18, dice, y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esto fue escrito hace 1400 años antes de Cristo. O sea, la conclusión que llega, que iniciaron en 1938 y que llegan después del año 2000 a manifestarlo después de tantos estudios, eso ya estaba escrito hace 1400 años antes de que naciera Cristo. Entonces, por ahí nos podemos dar cuenta de que en realidad la felicidad, la receta, que si pudiéramos llamarlo así, a pesar de que hemos dicho que no es una receta, porque son lineamientos generales que uno tiene que cumplirlos y cada uno hace un estilo de vida distinto, no son exactamente iguales. Entonces, ya tenemos un libro guía en realidad de lo que debemos hacer para tener una felicidad duradera. Bueno, esa es la conclusión mía respecto a la felicidad. Bien, Pedro, muchas gracias. César, ¿cuál sería tu conclusión referente a la felicidad? Yo creo que la felicidad es un tema que se tiene que aprender a vivir con ella. Nadie nos enseña a ser felices. Entonces, una forma de aprender a ser felices es relativamente sencilla. Es, por ejemplo, pensar hoy día hacer una pequeña lista de aquellas cosas que me hicieron feliz hoy. Hoy me hizo feliz, por ejemplo, enterarme que mi pareja ha sido abuela por quinta vez. Entonces, es una felicidad linda compartir el nacimiento de una criatura nueva. Y así como eso, de repente hoy día hice algo muy bien, hoy día recibí una noticia de mis hijos o del trabajo o de cualquier otra actividad que yo esté haciendo. Entonces, yo lo que recomendaría es escribir y ser agradecidos, porque eso es importante. Uno, al escribir y ser agradecido, entonces vuelve y al releer este documento más adelante, vuelve a vivir esa sensación y ese momento en el cual le genera la felicidad, ¿no? Y finalmente, algo que es importante también es tener un poquitito de actividad física. Hay que tener un poquito de actividad física porque está demostrado que aquellas personas que tienen actividad física son más naturales, ¿no? Pueden recibir con mayor facilidad mejores momentos de felicidad. Aquel que está sentado en su casa sin hacer absolutamente nada, pues está renegando todo el día, ¿no? Dejemos de renegar, caminemos un poco, escribamos aquellas cosas que nos hicieron felices y seamos agradecidos. Bien, bien, César. Bueno, yo podría dar mis conclusiones, que prácticamente la mayoría les han dicho ustedes, pero el tema de felicidad es muy amplio, ¿no? Entonces, ¿cómo yo concibo, cómo yo describo la felicidad, cómo consigo? Por ejemplo, César indicaba, y es un buen punto y quiero insistir en aquello, yo quiero ser feliz, pero tengo que tener unos tips. Por ejemplo, un tip que indica César, todos los días en la noche, antes de acostarme, hago mi lista de las cosas que me hicieron feliz. Entonces, esas cosas que me hicieron feliz van a nutrir mi mente, van a nutrir mi pensamiento para que al día siguiente yo me levante con más ganas de ser feliz. Entonces, ese es un pequeño tip que insisto, recalco y otra vez subrayo. Pero el tema más importante es para toda persona es reconocer que la felicidad no es un estado uniforme, no es un estado constante. Hay momentos de felicidad, pero hay que tratar de conseguirlo. No podemos decir que yo soy feliz eternamente. Tengo momentos desagradables,
pero tengo que saber enfrentar esos momentos desagradables. ¿Para qué? Para luego de pasar esos momentos desagradables, llegar a la felicidad. Entonces la felicidad no es permanente. La felicidad se puede comprar. Voy y me compro, no sé, cosas suntuosas o cosas que yo me imagino y con eso voy a ser feliz. Me parece que no. Me parece que la felicidad es el disfrutar el momento, disfrutar este podcast, disfrutar el camino. Entonces, la felicidad es un camino, pero debemos saber, debemos aprender a cómo disfrutar. ¿La felicidad es igual para todos? No, la felicidad no es igual para todos. La felicidad para Pedro es de una manera, para César de otra manera, para mí de otra manera. Yo puedo ser feliz haciendo una actividad de manera diferente de repente o va en contra de lo que realiza Pedro, pero yo soy feliz. Y esa felicidad sí me debe permitir irradiar alegría, irradiar energía positiva, porque el positivismo existe. Habíamos hablado de Martin Seligman, este psicólogo positivista, que las personas que son positivas son las personas que tienen o pueden conseguir mayor felicidad. ¿La felicidad es ausencia de problemas? No, la felicidad no es ausencia de problemas, la felicidad es enfrentar el problema, es solucionar el problema. Entonces, una persona que tiene constante problema es infeliz, tampoco, porque si esa persona sabe enfrentar esa felicidad, sabe cómo resolver problemas, al final del túnel está la luz, va a ser feliz. Entonces, con esto creo hemos llegado a tener algunas conclusiones de la felicidad que espero que ustedes puedan compartir estos tips y alcancen la felicidad que todos queremos conseguir. El segundo segmento es cómo los gobiernos pueden ayudar a lograr la felicidad. Pedro, ¿qué te parece si tú abres este segmento? ¿Cómo los gobiernos Bien, pueden gracias, ayudar a lograr la felicidad? gracias Rubén. Una de las premisas que nosotros habíamos mencionado es que para ser feliz se tienen que cubrir ciertas necesidades básicas, porque obviamente una persona que está sobreviviendo, solamente la mente la va a tener ocupada en sobrevivir y no en la búsqueda de la felicidad. En ese sentido, el Estado tiene que brindar el servicio de agua potable y electricidad, que son las cosas básicas, ¿no? Y lo otro es promover programas de viviendas populares. Entonces, esa es una de las medidas a través de las cuales el gobierno podría sentar las bases o las condiciones para que la sociedad se desarrolle. Ahora, lo otro, y que se conversa en muchos medios, y no hace mucho nosotros hemos conversado también, es que justamente la corrupción en los gobiernos hace que en realidad se dilaten las actividades que van a favor de la sociedad. Y en este sentido, pues, la fiscalía y el poder judicial en cada nación deberán ser muy drásticos en las sanciones que tienen que realizar contra las autoridades que han cometido corrupción y que han ido en contra del beneficio de la sociedad. Ahora, lo otro que también me parece apropiado es que las fuerzas policiales, que son las que en realidad van en lucha, en representación de la sociedad contra la delincuencia y todo aquello que pudiera originar un malestar y una intranquilidad a la sociedad que va en contra del logro de la felicidad, debe estar respaldada a través de leyes para que ellos puedan desempeñar sus actividades correctamente, ¿no? Y poder luchar contra la delincuencia, el narcotráfico y las tratas de personas. Yo creo que esas serían las medidas más importantes que pudiera mencionar. Perfecto, gracias. César, ¿y qué opinas o cómo tú recomendarías o cómo los gobiernos podían ayudar a lograr la felicidad? A ver, hay una cosa que siempre escuchamos, ¿no? Cuando conversamos. Oye, que el momento más feliz ha sido cuando estabas en el colegio o cuando eras un niño, porque no tenías que preocuparte absolutamente de nada. Yo creo que en el mundo existen cosas similares, ¿no? Mensajes similares que vas recibiendo y que tu felicidad va a ir decreciendo conforme vas madurando hasta que te vuelves viejo y amargado, ¿no? Entonces, al principio eres una naranja súper dulce y luego eres un limón arrugado. Bueno, hay
Hay un estudio que ha sido publicado el día 8 de marzo, perdón que tengo notas acá porque yo creo que son importantes, y es un estudio de la Universidad de Oxford. Es un reporte de la felicidad en el mundo del año 2024. Ahorita acaba de salir. Entonces, ¿qué dice este estudio? Algo que es curioso, ¿no? Por un lado dice que en el periodo 2006 al 2010, la felicidad de los jóvenes, definidos jóvenes como muchachos entre 15 y 24 años, ha ido decreciendo en el tiempo. Es decir, son menos felices que las personas adultas. Y esto se da por una serie de razones, ¿no? A veces las mujeres sienten que están mucho más presionadas porque tienen que demostrar más que los hombres la tienen fácil. No es así. O no, hay un tema de género, se han metido muchas ideas en la cabeza de las personas de que para ser exitoso tú tienes que tener millones de dólares a los 22 años y si no los tienes, pues no vas a ser feliz nunca, ¿no? Entonces yo creo que eso está equivocado. Y también hay un ranking, obviamente. ¿Y cómo hacen este ranking? Este ranking lo hacen básicamente haciendo una serie de encuestas uniformes en todos los países en donde se lleva a cabo este estudio. Y curiosamente, y no es ninguna sorpresa, ver de que los países nórdicos, encabezados por Finlandia, ocupan los primeros puestos de felicidad de las personas, ¿no? Aquí tienes pues que Finlandia, Dinamarca, Islandia y Suecia son los primeros 4 países más felices del mundo, con puntajes por encima de 7.5 sobre 8. En el caso de América, el primer país que aparece es Costa Rica. Costa Rica es un país que todo el mundo conoce, un país lindo, mucha gente va para allá y el dicho de ellos es pura vida, ¿no? Entonces, no se dicen buenos días, buenas tardes, buenas noches, sino dicen pura vida, ¿no? Entonces, eso es una forma de expresar y decir, pues, que se sienten contentos, ¿no? En el puesto 25 se encuentra México. Para esto tenemos el puesto 23, donde están los Estados Unidos, y no lo vamos a olvidar porque siempre es el referente. Y tú dices, bueno, pues los Estados Unidos tienen todo, tienen trabajo, tienen plata, ganan esto, ganan lo otro. Ese sonido que tengo al costado es el perro, que no lo puedo sacar. Y está haciendo un ruido medio raro, no se asusten, no es el cuco. Ok, en el puesto 38 tenemos a Chile, Argentina con todos sus problemas, con inflación galopante, con gobiernos de izquierda y todo lo demás, está en el puesto 48 y Perú se encuentra en el puesto 68. No llama la atención que Venezuela esté en el puesto 79 y que África ocupe los últimos lugares, ¿no? Países de África como el Congo, Sierra Leona, el Líbano, Afganistán, tienen 1.5 sobre 8. Entonces, es realmente bien fuerte el mensaje que se está refiriendo acá. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer a nivel gobierno? Y yo creo que los gobiernos hoy día, la forma como miden las cosas es a través de temas puramente económicos, que tienen que ver más con temas de crecimiento y de ingresos. Por eso es que se mide el Producto Nacional Bruto, se mide cuánto Producto Bruto Interno, cuánto es lo que gana cada persona, pero todos ignoran la importancia del bienestar y la felicidad de la sociedad. Oye, pero ¿y cómo se puede hacer para medir esta importancia, ¿no? Porque es sumamente importante. Entonces, una de las soluciones, y lo tomo en forma literal sobre este estudio, es repensar cómo medimos el desarrollo integrando el bienestar y la felicidad de la sociedad en los indicadores del gobierno, integrando nuevos indicadores. Yo no solamente tengo el indicador de cuánto exporto, cuánto importo, como ejemplos, sino voy a poner mis KPIs, como dicen se habla mucho, mis procesos clave, para poder saber qué estoy haciendo. Y yo solamente puedo obtener aquello que mido. Entonces, una vez que se define qué es lo que voy a medir, voy a poder tomar decisiones y poder acercarme hacia donde yo quiero llegar, ¿no? Hay un país, lo estábamos conversando fuera de cámaras, se llama Bután, que ha desarrollado o ha acuñado un concepto, así como existe el Producto Nacional Bruto, ellos han acuñado un concepto que se llama la felicidad nacional bruta. Interesante, ¿no?
Y ahora, ¿qué se está haciendo? Hay algunos países, otra vez estamos hablando ahora en el caso de Europa, Finlandia, Escocia, Islandia, Nueva Zelanda, están estableciendo un nuevo programa conocido como Gobierno de la Economía del Bienestar. Miren qué interesante, Gobierno de la Economía del Bienestar. Y ven cuatro estándares de vida. Primero ven el capital natural, es decir, no sé, nuestro entorno natural, el capital social, el capital humano y el capital financiero y físico. Entonces son estos cuatro factores son los que tienen en cuenta al momento de gestionar, en este caso el gobierno, al país para asegurarse pues, de que su población se sienta mucho más cómoda. ¿Qué otros países están haciendo algo similar? Son Canadá, Noruega, Escocia y Gales. Entonces, básicamente, en resumen, lo que hay que hacer es poner en la pizarra de los indicadores ciertas cosas que queremos lograr, establecer cuáles son los indicadores que vamos a hacer y ir tomando los ajustes necesarios para asegurarnos de que esto funcione. Para finalmente, en algún momento determinado, lograr tener lo que Bután ya ha establecido, que es la felicidad nacional bruta. Bien, bien, César. Has desarrollado un tema interesante, KPIs, el índice de felicidad, lo que hacen los países nórdicos, principales países en el primer puesto de la felicidad, Finlandia. Entonces tenemos todos esos ejemplos, tenemos teorías, tenemos tratados. Lo único que debemos hacer es aplicar a nuestra realidad de acuerdo al país donde nos encontremos para que lo que están haciendo esos países que tienen mejores índices de felicidad, apliquemos en estos países donde ni siquiera se habla de felicidad. Debemos comenzar hablando de felicidad. Debemos comenzar solicitando al gobierno que se interese en la población para que la población tenga bienestar. Yo creo que es un punto importante ver la realidad de los primeros países, de los países que están en los primeros lugares, para luego aplicar a nuestros países. Ya que el tiempo es nuestro peor enemigo, vamos a entrar al último punto, la educación. ¿Cómo puede ayudar a conseguir la felicidad? Para ello te pido, Pedro, por favor, desarrolles este aspecto. Sí, y como mencionaste, el tiempo está en contra, es muy reducido. Voy a tratar de resumirlo lo más posible. Voy a mencionar solamente tres puntos que considero importantes como medidas dentro del sector educación. El primero es que se debe reincorporar, al igual que cuando nosotros estábamos en aulas, siendo escolares de primaria, teníamos un curso de educación cívica que nos enseñaba cuál es el comportamiento que nosotros debemos llevar dentro de la sociedad y qué cosa es lo que debemos respetar. Ese curso ya no se lleva actualmente. Es necesario reincorporarlo del plan de educación de los niños. Otro punto es, nosotros sabemos que bajo las actuales circunstancias económicas, tanto el papá como la mamá trabajan. Y si tienen niños, entonces el gobierno debe facilitar guarderías infantiles y que incluya la alimentación, desayuno, almuerzo para estos niños y que esté en manos de profesionales, profesionales que deben estar bien pagados, porque esos son los niños que van a formar la sociedad del futuro. Todos los niños nacen buenos. Sin embargo, nosotros sabemos de que en la actualidad, en la sociedad, sobre todo en nuestro medio ambiente en Perú, vemos el incremento de la delincuencia y otros factores negativos. Pero si todos los niños nacen buenos, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué terminamos con delincuencia? Es que justamente las influencias y la mala capacitación a través del tiempo. Entonces, tenemos que comenzar por algún lado. Y los niños es la sociedad del futuro, por lo cual debemos de cuidarlos y debemos darle una educación especializada y pagarles a esas personas que tienen a su cargo esta educación un sueldo que simplemente les permita dedicarse a tiempo completo a esta labor y no tengan que pensar en otro trabajo para llevar el sustento a sus hogares. Y el tercer y último punto, yo estudié en un colegio religioso, ¿no? Y la religión obviamente es parte de lo que nosotros hemos hablado, de la felicidad. Hemos dicho que la felicidad es un tema espiritual y por lo tanto debe tener, nosotros somos un país católico y cristiano y debiéramos tener en todos los colegios impartirse
la religión. ¿Por qué? Porque es un medio de autorreflexión, es algo interno. Necesitamos la paz espiritual. Si nosotros lo mencionamos, que es parte de la felicidad, y no lo enseñamos de los niños, entonces, ¿cómo pueden llegar de personas adultas? Yo creo que más fácil es comenzar con los niños, ¿no? Entonces, si no, fijemos, en Irán, todos los colegios por obligación tienen el Islam como doctrina. ¿Por qué no en nuestros países? Que vamos a esperar, al igual que en Europa, que ha sido invadido prácticamente por muchas personas que vienen de países musulmanes y que ellos vienen con su costumbre y están siendo desplazados, ¿no? Nosotros somos la última reserva de la religión cristiana. Es lo que se mencionó en algún momento en un foro, que Sudamérica constituía el último bastión, y yo pienso que es cierto. Con eso concluyo. Muchas gracias, Pedro. A ver, palabras finales, César, sobre el tema y cuál sería tu aporte en este aspecto. Hoy en la mañana me apoyé en una barra que tenía una toalla. Entonces rompí el tornillo. Entonces dije, bueno, lo voy a arreglar más tarde. He regresado porque necesitaba ciertas herramientas y traté de utilizar algunas cosas con otro propósito, que fueron creadas para algo, pero se utilizaron para otro propósito. Me explico, no tenía un martillo, pero sí tenía un alicate. Entonces trataba de martillar con el alicate. Podía avanzar, pero no era lo más eficiente. Quería usar un desentornillador plano cuando necesitaba un desentornillador de estrella y se me corría y no podía hacerlo. Para hacer la historia corta, el trabajo no se ha terminado de la forma adecuada, me ha tomado mucho tiempo y esto por no tener las herramientas adecuadas. ¿Y por qué hablo de las herramientas adecuadas? Porque finalmente cuando uno trabaja, cuando uno tiene recursos, cuando uno tiene un equipo con el cual quiere llegar a algún sitio, tiene que reconocer que cada persona tiene cualidades y habilidades diferentes. Otra vez, no usemos una persona que es un martillo para sacar un tornillo, o no usemos un desarmador para tratar de cortar una madera. Vamos a hacerlo, pero lo vamos a hacer mal y lo vamos a hacer de forma ineficiente y además vamos a malograr la herramienta. Pero si ponemos el martillo para que martille, la sierra para que corte, al alicate para que sostenga y no tengamos que dañarnos los dedos, entonces podemos hacer cosas sumamente interesantes. El tema de la caja de herramientas siempre es algo bueno. ¿Y cómo podemos darnos cuenta qué tipo de herramientas somos como personas? Bueno, pues al final es un tema de educación. La educación hoy en día tiende a ser estandarizada cuando las personas no son estandarizadas, no todos somos iguales. Si tenemos hijos, lo podemos decir, tenemos dos hijos de padre y madre, la misma educación, han tenido los mismos inputs y todo lo demás, a uno le gusta el dulce, al otro le gusta los salados. Uno te sale artista y el otro es intelectual, ¿no? Entonces, tenemos que reconocer que las personas son diferentes y ¿por qué entonces a personas que son diferentes y que tienen intereses diferentes les estamos tratando de obligar a seguir y rendir de la misma manera, pues, matemáticas, en historia o lo que sea? Hay gente que le gustan las letras, hay gente que le gustan las ciencias, etcétera, etcétera. Creo que la educación tiene que reconocer que existen estas diferencias y que en vez de darle a una persona y ponerle mala nota en la matemática porque no da, pues simplemente no da, porque no le gusta, porque no está en sí, pero si lo pones a hacer un cuadro, lo va a hacer en forma maravillosa, reconocer estas cosas para que puedan, uno, enfrentar de una mejor manera el futuro, dos, trabajar en algo que les gusta y tres, ser felices. Perfecto, perfecto. Quería coger el comentario, las metáforas que hace dedicado César. La parte final, ¿no? Somos una sociedad moldeable. Tratamos de moldear y eso es parte de la infelicidad, según muchos tratados que he leído, muchos escritos, porque quiero ser como aquella persona. La misma sociedad, la educación moldea, habían ustedes indicado, nos dan una educación estándar
a todos los muchachos, a todos los niños, matemáticas, física, química, etcétera, cuando cada persona tiene una aptitud diferente para cada asignatura. Entonces, desde pequeño vamos creándole esa infelicidad. Esto es en otros países, porque en los países de primer puesto en felicidad, tipo Finlandia, la educación es diferente. Entonces, debemos comenzar por desterrar esto del moldear. La educación debe servir para conseguir que el muchacho logre cuál es su objetivo. Entonces, si este muchacho, si este joven le gustan las letras, vamos a potenciar el estudio de las letras y con ello él se va a sentir feliz. Pero como nuestra sociedad, en muchos de los hogares medios y altos quieren que todos los hijos o la mayoría de sus hijos sean ingenieros, sean abogados, sean científicos, entonces los hacen infelices a los hijos. Cuando esos muchachos de repente tienen un potencial para ser emprendedores, para ser marqueteros, tener una profesión diferente en la cual se van a sentir felices. Entonces lo importante es, creo, revertir eso y no moldear a las personas. Tratar de que las personas se encuentren en el camino, dentro de ese encontrar el camino, van a lograr la felicidad permanente que habíamos indicado nosotros, que es una felicidad. Se trata de encontrar con ese constante cambio, con ese diario buscar la felicidad. Entonces, dejar el moldear. Por otro lado, la educación influye bastante para que las personas puedan llegar a ser felices. Uno de los aspectos es tratar de enseñarle a la juventud, a las personas en general, que los fracasos no son fracasos, sino son enseñanzas. Muchas personas, jóvenes, adultos inclusive, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Sí, pues, ¿por qué a ti? Porque te está enseñando, a ti te está enseñando la vida cómo debes sortear este obstáculo. Entonces, si uno tiene un problema, tiene una dificultad, un paso negativo, importante es reconocer eso y tratar de solucionar, no administrar. ¿Cuál es la diferencia entre solucionar y administrar? La diferencia entre solucionar y administrar es que si tú administras ese fracaso, ese paso negativo, lo vas sobrellevando, lo administras y vas desarrollando y va dejando pasar el tiempo. Solucionas cuando de primer momento pones a analizar cuál es ese paso negativo, cuál es ese fracaso, encuentras las medidas, la puerta para poder solucionar. Esa es la gran diferencia. Entonces, una vez que has logrado sortear ese fracaso, logras un momento de felicidad plena porque encontraste la luz al final del túnel. Ha sido unos días muy bonitos, unos puntos importantes de tocar esta felicidad. Yo creo que el día de hoy vamos a darle la parte final a César, que ha estado muy didáctico con las metáforas. Las metáforas ayudan bastante a comprender, ayudan bastante a determinar cómo se puede llegar a lograr la felicidad. Y las metáforas en general ayudan a comprender con mayor facilidad todas las cosas. Para terminar mi participación, existe todavía en Sudamérica lo que yo les había indicado, la felicidad relativa. Mi amigo, mi compañero, el vecino, es feliz porque tiene un artículo X. Yo debo tener un artículo 2X para ser feliz. Debemos desterrar, debemos educar esa felicidad relativa, es una felicidad relativa. Seamos felices porque yo soy, seamos felices porque yo tengo, seamos felices porque yo consigo, seamos felices porque quiero ser feliz, porque en la mañana me levanto, me río y me miro al espejo y le meto a la mente esa intención de felicidad y mi mente, mi cuerpo va a generar endorfinas y todo el día voy a estar feliz. Sonreír a la vida para ser feliz. Palabras finales, César. Me has hecho acordar una historia que tengo. Hace unos años estábamos visitando clientes en el norte, entonces estábamos en Piura. Tuvimos un desayuno en ciudad, luego nos fuimos a un almuerzo en Paita.
en donde nos sirvieron pescado y nos dijeron que era un pescado de calidad X. Y finalmente terminamos en otra ciudad, en el departamento de Piura. Y esa noche, mientras estábamos cenando, les comenté, ¿no? Bueno, estuvimos nosotros almorzando en este restaurante que es muy famoso en Paita y nos dijeron que el pescado que estábamos comiendo era mero. Y curiosamente esa noche también estábamos comiendo pescado. Entonces les pregunté, ¿y este pescado que estamos comiendo es mero? Y uno dice, sierra. ¿Es sierra? No. Cierra la boca y come nomás, me dice. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Que la felicidad a veces está en las cosas aparentemente chabacanas de la vida. Tenemos gente que tomaron la cosa de una forma muy divertida, muy coloquial, y ahí es donde se rompió también todo el hielo y todas las cosas, mientras todos estaban comiendo muy serios, cuando hubo esto, pues simplemente explotó todo el mundo y te das cuenta pues que la felicidad a veces no es el tema del dinero, no es el tema de la reunión, sino de tratar de pasarlo bien y ser auténtico. Tenemos 30 segundos, César. Y listo, eso es. Nada más me despido y espero vernos la próxima semana. Muchas gracias, amigos. Ok, Gracias a nos todos. vemos. Chao, gracias.